Vos y yo estamos inmersos en ese conflicto y que seguramente muchas personas que estén viendo este video todavía estén en esta situación en la cual son esclavos, pero no saben todavía que son esclavos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir una breve reflexión sobre la película Matrix. Como ven, el título de este video es La píldora roja y tiene que ver con una aplicación que se hace en esta película acerca de algunos principios que en realidad hace muchos siglos ya estaban plasmados en la Biblia, en la palabra de Dios. Aprovechando que este año, a fin de año, se estrena la película número 4 de esta saga, y que obviamente esta fue una película que revolucionó el cine, no solamente por sus efectos especiales, sino también por el mensaje muy profundo que trae en su trama, y de esto es lo que quiero hablar un poco en esta ocasión. Muchas similitudes que aparecen en esta película, primeramente referencias que aparecen en esta película acerca de cuestiones religiosas. Por ejemplo, la protagonista se llama Trinity, haciendo alusión a la Trinidad. La nave donde se alojan los rebeldes que están en contra de la Matrix se llama Nabucodonosor, igual que el rey que aparece en el libro de Daniel. Y bueno, hay muchas cuestiones que son realmente muy interesantes, pero me gustaría poder ver el mensaje central que trae esta película y cómo es simplemente una copia de lo que la Biblia decía hace mucho tiempo, ¿sí? Y de cómo en realidad este conflicto entre el bien y el mal, esta idea de que la gran mayoría están dormidos, que todavía forman parte del sistema de la Matrix, y cómo solamente algunos despiertan y tienen el valor y el coraje de despertar y desconectarse, en realidad son principios o son conceptos que están tomados de la Biblia, de la palabra de Dios. Sí, obviamente no podemos dejar pasar el concepto mesiánico que tiene la figura de Neo, el protagonista de esta serie. De esta serie de películas son 3, ahora va a salir la cuarta, pero yo me voy a centrar básicamente en este video en la primera película, ¿sí? Para ver que todos estos conceptos, todos estos principios fueron tomados en realidad de la palabra de Dios, y de que en realidad esto es simplemente una parodia, es simplemente una caricatura, una miniatura muy pequeña de lo que es el verdadero conflicto entre el bien y el mal. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención de la película es que al principio Neo aparece como un simple oficinista que tiene una vida rutinaria, una vida media depresiva, y que él sabe, después esto se lo dice Morfeo, ¿no? Él sabe que hay algo que está mal. Neo percibe que las cosas no están bien, que nada de lo que él hace lo llena realmente, y por eso es que llama la atención Morfeo y Trinity para llevarlo a él a despertar y unirse a la rebelión en contra de las máquinas. Obviamente hago una aclaración, esta es una película vieja, ya tiene un par de décadas, así que nada de spoiler, el que no la vio, no la vio. ¿Sí? Así que voy a estar contando algunas de las cosas que sucedieron en esta película. Entonces este estado de ánimo, este desgano por la vida, este saber que hay algo más allá y que él no puede percibir todavía qué es, pero sabe que algo le falta, es la necesidad que tiene todo ser humano que vive sin Dios. La Biblia lo presenta de diferentes maneras. Voy a poner varios textos en referencia simplemente, y les voy a poner un PDF en la descripción para que puedan leer todos los textos con detenimiento, porque no voy a llegar a leer todo, ¿no? Pero por ejemplo, Eclesiastés 2, versículos 17 al 19, Salomón se lamenta de que todo en la vida es vanidad. Por más que él tenga sabiduría, por más que él logre objetivos materiales, por más que él se realice en la vida, él después termina muriendo y lo que él dejó queda para que lo administre otro que es peor que él, y por lo tanto encuentra que todo en la vida es vanidad. Esta sensación de vacío, esta sensación de necesidad, lleva a los seres humanos a buscar quién sabe qué. Neo buscaba algo, ¿no? Y por eso es que fue contactado por Morfeo y por los rebeldes, pero en la vida real, en lo que la Biblia presenta, es que el ser humano busca algo que lo llene. Esto lo dijo Jesús también, ¿no? En Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 10, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Sí? El ser humano busca. Y en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45, Jesús dice que en realidad los hombres son atraídos a Cristo
por parte de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre, dice, no le trajere. Es decir, que esta necesidad de Dios, esta búsqueda de Dios, la búsqueda de la salvación, es la obra del Espíritu Santo que se hace en nuestros corazones. Estamos buscando en nuestra vida. Sabemos que nada nos llena, nada nos sacia. Sabemos que algo está mal en el mundo, pero no sabemos con precisión qué es. Entonces el Espíritu Santo nos guía a Cristo para que entendamos que el problema es el pecado, que el problema es nuestra esclavitud, la esclavitud en la que nosotros estamos inmersos y de la cual no somos conscientes, ¿no? Y Jesús lo dice, ¿no? En Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, todos estamos buscando algo, no sabemos qué es, pero la Biblia nos dice que lo que estamos buscando es el perdón de los pecados, estar en paz con Dios, poder tener descanso para nuestra alma, ser libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que buscamos, aunque a veces lo disfrazamos a esto con un montón de cosas, ¿no? que nunca llegan a satisfacernos. Otra escena interesante de la película es cuando Morfeo le dice a Neo que él puede elegir conocer la verdad y le pone delante de él las dos píldoras, ¿no? Las dos pastillas, una azul y la otra roja. Si él toma la azul puede quedarse en el mundo de las fantasías, ¿no? En el mundo de los sueños, donde él simplemente es un esclavo, pero si toma la pastilla roja, él va a conocer la realidad de su situación. Y ese conocer la realidad no es un proceso lindo, es un proceso doloroso, en el cual empezamos a darnos cuenta de nuestras fallas, ¿sí? Y esto aplicado en la Biblia es muy claro, es muy evidente la referencia, porque en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Neo tenía que conocer la verdad para poder ser libre de la esclavitud en la que estaba, ¿no? Isaías capítulo 28, versículo 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Dios quiere enseñarle al ser humano, pero el ser humano tiene que estar dispuesto a aprender como un niño, ¿sí? Y Neo tenía que volver a aprender como un niño y desaprender todo lo que sabía, porque todo lo que sabía era una mentira, era un engaño. Él vivía esclavo y él no sabía que era esclavo. Él lo percibía. Él sabía que algo andaba mal, pero no sabía a ciencia cierta que era esclavo, y si tomaba esa pastilla roja, él tenía que atravesar el doloroso proceso de redescubrir cuál era la verdad. Y Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice, ¿no? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es importante porque es el conocimiento de la verdad lo que nos trae liberación. Pero tenemos que estar dispuestos a conocer la verdad, a conocer la realidad de nuestra situación. Y no siempre es agradable conocer la realidad de nuestra situación, y ahora vamos a ver por qué. Otra escena de la película es cuando Neo definitivamente decide tomar la pastilla y él termina desconectándose. Él estaba simplemente en una cápsula con líquido amniótico, conectado con un montón de cables, sirviendo de batería para que todo el sistema de la Matrix funcionara, pero toda su vida era simplemente un sueño. Él era un esclavo en todo el sentido de la palabra. Cuando Neo se desconecta y sale de ese líquido como si fuera un bebé adulto, esto aparece claramente en las Escrituras. Obviamente no es un concepto nuevo. La Biblia habla de que cada creyente que acepta la verdad tiene que volver a nacer. Neo, cuando sale de esa cápsula, parece que está naciendo de nuevo. Está naciendo de nuevo. Y esto está en la Biblia, es el concepto del nuevo nacimiento. Esto está en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8, donde Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de los cielos. Y esto es así. El que acepta la verdad del Evangelio tiene que volver a nacer y tiene que desaprender lo que sabía y lo que conocía. Es un nuevo nacimiento. En ese mismo momento en que Neo se desconecta, mira a su alrededor y ve que todo el mundo, todas las personas están conectadas de la misma manera. Ve que todo el mundo está esclavizado de una manera terrible, ¿sí? Y se da cuenta de cuál era su condición, de qué manera él estaba viviendo su vida, una vida de fantasía, solamente basada en ilusiones, pero su vida real era simplemente él una batería para sostener el sistema de la Matrix. Él era un esclavo del sistema. Pero obviamente las personas que son esclavas del sistema no se dan cuenta de esta realidad. Solamente los que se liberan pueden tomar una conciencia, una dimensión real de la esclavitud. Y uno de los pasajes que está en la Biblia que
claramente presenta este principio. Está en Juan 8, 31 al 36, donde Jesús le dijo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos respondieron, los fariseos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo a estos escribas y fariseos que ellos eran esclavos, que si querían ser libres tenían que conocer la verdad, ellos dijeron, nosotros no somos esclavos. Y está la condición del mundo. El que vive en el pecado no se da cuenta que es esclavo del pecado, hasta que es liberado. Cuando es liberado del vicio, cuando es liberado de las tradiciones, cuando es liberado de la idolatría, cuando es liberado de diferentes cosas que nos atan, ahí nos damos cuenta que vivimos toda nuestra vida en cautiverio. Y ahí podemos pesar la diferencia. ¿Cómo voy a saber yo si soy esclavo o no? Si nunca estuve libre, nunca estuve fuera de la jaula, siempre estuve en las prisiones. Y otro pasaje que refuerza esta idea está en Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Bueno, acá el apóstol Pablo dice también, ¿no?, que aquellos que practican el pecado, que se entregan al pecado, terminan siendo esclavos. Pero estos esclavos no se dan cuenta de su esclavitud, ¿sí? Están en una ilusión, están en un mundo imaginario donde ellos creen que son libres, pero en realidad son esclavos. Todos estos conceptos de Matrix están sacados directamente de los textos de la Biblia, del mensaje del Evangelio. O sea que podemos decir que Matrix es simplemente una copia del Evangelio que está en la palabra de Dios. Otra de las escenas icónicas de la película es cuando Neo comienza a entrenarse para luchar. Se da cuenta cuál es su propósito en la vida. Él cree en este propósito, el cual obviamente se lo dijo Morfeo, ¿no? Le dijo, mira, vos tenés un propósito que es vencer el mal, vencer a la Matrix. Entonces él empieza un proceso de entrenamiento. Y durante este entrenamiento a él se le cargan programas de computadora para que él sepa un montón de técnicas de lucha, ¿sí? Y la palabra de Dios habla también de una lucha espiritual. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos el Evangelio, entramos indefectiblemente en una lucha entre el bien y el mal. Es como que nosotros nos declaramos abiertamente contrarios al pecado y por lo tanto comienza una lucha espiritual. Pero la Biblia dice que cuando nosotros vamos a enfrentar esa lucha tenemos que tener armas, y eso está descrito en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18, que dice así: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Entonces dice, ¿no?, que usen la coraza de la justicia, que pongan en sus pies el calzado del apresto del Evangelio de la paz, y agarren el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, que es un casco, el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá hay muchas cosas interesantes, ¿no? Hay una armadura para luchar, para pelear, pero no contra carne y sangre. Y esto es muy interesante porque acá la Biblia está diciendo, mira que tu problema no es con las demás personas. El problema es espiritual. El problema es con huestes espirituales de maldad, dice, ¿no? Y hay una charla muy parecida a esto cuando Morfeo lo lleva a Neo a caminar por la ciudad y le empieza a hablar acerca de las personas y le dice que todas esas personas son esclavas y que como ellos no son conscientes de su esclavitud, todos ellos pasan a ser parte de sus enemigos, aunque en realidad Neo tiene que trabajar para liberarlos a ellos. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save.
But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Who's it? This isn't the Matrix. No. It's another training program designed to teach you one thing. If you are not one of us, you are one of them. Y esto es algo muy interesante porque cuando nosotros predicamos el Evangelio y le estamos ofreciendo la salvación a alguien, esas personas por lo general, no siempre, pero muchas personas rechazan de manera violenta o de manera burlona. ¿Por qué? Porque mientras que una persona sea esclava y no sea consciente de su esclavitud, para ellos, el que quiere liberarlos se considera un enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿sí? Y otra cosa interesante es que habla de estar siempre en oración, siempre estar comunicados con el Señor, siempre estar velando en oración, no cortar nuestro lazo de comunicación con Dios para poder resistir al enemigo. Y esto es algo que se puede ver en la película en el sentido de que Neo y Trinity y Morfeo, cuando iban a la Matrix a luchar, ellos tenían que estar siempre cerca de un teléfono para poder comunicarse y poder salir de ese lugar, para poder ser rescatados. Y esto es una aplicación muy interesante. No digo que lo hayan sacado directamente del concepto de la oración, pero coincide en ese sentido, de que tenemos que estar siempre comunicados con la línea del Señor para poder resistir todos los ataques del enemigo. Esta idea de que el resto de las personas van a aborrecer o van a perseguir o van a combatir contra aquellos que quieren predicarles libertad o que los quieren liberar, está también sacada de las Sagradas Escrituras. Jesús lo dijo en Mateo 24:9, dice: os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, vamos a ser perseguidos por querer predicar libertad, la libertad del pecado, ¿sí? Nosotros nos constituimos, sin quererlo, enemigos de aquellos que están esclavizados en el pecado. Entonces, Primera de Juan 3, por ejemplo, versículos 13 y 14 dice: no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿sí? El mundo, dice, no se maravillen ustedes si el mundo los aborrece. Algo parecido a lo que habló Morfeo con Neo cuando les dijo, ¿no?, que estas personas que estaban esclavizadas se constituían en enemigos de aquellos que querían liberarlos. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y acá están los dos conceptos, ¿no? Las persecuciones a aquellos que quieran predicar el Evangelio, la libertad, la liberación, y los engañadores, engañando y siendo engañados, Entonces, los que viven en la Matrix, los que viven conectados, una vida de fantasía, engañándose a sí mismos, trabajan para engañar también a otros y mantener a los demás en el engaño, mientras que persiguen o que aborrecen a aquellos que prediquen la libertad. Otra de las cosas que plantea Matrix es que todo el mundo en realidad está bajo el control de las máquinas, ¿sí? Todo el mundo está esclavizado. Esto también lo plantea la Biblia, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno o yace en maldad, según la versión que leamos, ¿no? Todo el mundo está esclavizado. Esto también lo revela Apocalipsis capítulo 13, léanlo después ustedes en casa, del 13 al 18, habla acerca del gobierno mundial de la bestia, que va a obligar a todos a rendirle homenaje, es decir, va a esclavizar al mundo entero. Esto va a ser completamente así, todavía no lo es, pero va a ser completamente así. Realmente el mundo se va a convertir en una dictadura mundial, pero otra cosa que plantea Matrix es que hay un pequeño remanente, hay una pequeña resistencia, hay un grupo que se resiste a este gobierno absoluto de las máquinas, ¿sí? Y estos son los que están en la nave de Nabucodonosor. Después, en otras películas posteriores, se muestra que hay un lugar entero como una pequeña ciudad, que es el monte de Sión, donde están
aquellos que han sido liberados de la Matrix, ¿no? Y este concepto del pequeño remanente también está sacado de la Biblia. O sea, no nos sorprendamos, todos estos conceptos que se plantean en estas películas de ciencia ficción están tomados directamente del Evangelio. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesús habla acerca de su pueblo como una manada pequeña, ¿sí? Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12 se nos habla de un remanente, de un pequeño residuo, de un pequeño grupo que no adoró a la bestia de su imagen, que resistió al diablo, y pone las características de este grupo son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que este concepto del pequeño remanente, del pequeño grupo que resiste al control totalitario de la maldad en el mundo, está tomado también, obviamente, de la palabra de Dios. Otro de los puntos importantes de la película, este es uno de los que más me impactó por las similitudes que hay con lo que dice el Evangelio, es que Neo, en su lucha contra el agente Smith, que es la personificación del mal básicamente, en las primeras batallas él no puede vencerlo, ¿sí? Pero llega un momento en que Neo tiene que hacer algo para poder vencer, y lo que él tiene que hacer es creer. Él tiene que creer que realmente él tiene un propósito, ¿no?, de liberar a las personas de la Matrix, etcétera, y de que él realmente fue escogido, que él es el elegido, que él es el Mesías. Él tiene que creer, tiene que ejercitar la fe, y esto lo podemos ver claramente en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 20, viene un señor con un hijo endemoniado y los discípulos no pueden echar fuera al demonio. Entonces Jesús los reprende y les dice: ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? Por causa de su incredulidad, ¿sí? Les dice: si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a los montes que se mueva al mar y éste lo haría, ¿sí? Entonces él les explica de que es la fe lo que logra los milagros, lo que hace que la gente pueda ser sana, que la gente pueda ser libre, que ellos tienen que creer para poder vencer el mal, para poder liberar a las personas de las garras de Satanás, tienen que creer. En Marcos 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, la oración tiene que ir acompañada de fe, de creer. En Mateo capítulo 13, versículos 54 y 58 dice que Jesús fue a Nazaret y como ahí lo conocían y la gente no tenía mucha fe en él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar por causa de la incredulidad de ellos. O sea que los milagros estaban limitados por creer o no creer. Si yo creía, esos milagros se podían hacer realidad. Si yo no creía, esos milagros no se iban a hacer realidad. Y esto es exactamente lo que presenta la película de Matrix. Cuando Neo creyó, él podía parar las balas con la mano, él podía saltar distancias extraordinarias, él podía prácticamente volar y podía hacer lo que él creyera, lo que él quisiera. Pero la clave estaba en creer para poder vencer el mal. Y esto está sacado de la Biblia, sin duda. En otra ocasión, en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 30, vinieron unos ciegos a Cristo y le dijeron: Señor, queremos que nos des la vista de nuevo. Y Jesús les preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron sí. Entonces Jesús les dijo: bueno, que sea hecho como ustedes creyeron, ¿sí? Y muchas veces Jesús usa esta expresión, ¿no? Que sea hecho conforme a tu fe. Entonces el creer era el límite. Esto es bien patente en la película de Matrix, totalmente tomada de los milagros de Cristo. Y por último, la escena final de la batalla final entre Neo y el agente Smith, que ya digo representa a Satanás, representa al mal. Luego de una espectacular lucha entre ellos dos, ¿no?, la batalla final entre ellos dos, resulta que al final Neo se mete adentro del agente Smith y desde adentro sale como una luz, como un fuego que destruye de adentro hacia afuera al agente Smith. Y esto me llamó muchísimo la atención porque los que conocemos la Biblia nos suenan, ¿no?, nos hacen ruido estas cuestiones y después terminan siendo así. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 se habla de la batalla, ¿no?, entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, ¿no?, y cómo prevaleció Miguel y Satanás fue expulsado del cielo, etcétera, etcétera. Eso para que ustedes tomen nota. Pero por ejemplo, Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3 dice que el pecado, es decir, la maldad, Satanás y todos los pecadores van a ser destruidos y van a ser destruidos con fuego. Lo dice la Biblia, ¿no?, en Malaquías capítulo 4, no dejará ni raíz ni rama, el fuego abrasador va a destruir toda la maldad para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 al 10 también habla acerca de una destrucción por medio de fuego,
Pero el texto puntual que me llamó la atención es Ezequiel capítulo 28, versículos 17 y 18, que dice, hablando de Satanás, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Qué interesante expresión. Fíjense cómo dice, yo voy a sacar fuego de adentro de ti. De adentro hacia afuera, Satanás va a ser destruido. Y es exactamente la escena que podemos ver al final de la película de Matrix. Así que bueno, vemos muchas similitudes entre la película de Matrix y lo que presenta el mensaje del Evangelio. Y si viste el video hasta acá y pudiste ver estas similitudes, ya te darás cuenta de qué va este video. En realidad Matrix, esta película espectacular, que realmente impactó y cambió la manera de hacer el cine, y que seguramente la mayoría de los que están viendo este video la vieron, salvo algunas excepciones, que les pido disculpas porque yo pensaba, ¿no? Decían, todos habrán visto la película, probablemente no. Pero bueno, si no la vieron no importa, porque ustedes están viendo ahora el original. El original. ¿El original dónde estaba? Estaba en la Biblia. La batalla espiritual existía, la Matrix existe. El agente Smith y sus secuaces que andan persiguiendo a los que se salen del molde, existe también. Toda esta batalla existe. Y Matrix es simplemente una caricatura, es simplemente una sátira. Es una miniatura así pequeñita de lo que es la realidad. Y la realidad está en la Biblia y dice que vos y yo estamos inmersos en ese conflicto. Y que seguramente muchas personas que estén viendo este video todavía estén en esta situación en la cual son esclavos, pero no saben todavía que son esclavos. Y la invitación en este video es a que tomes la pastilla roja, que conozcas la verdad para que puedas ser libre. ¿Y cuál es la pastilla roja? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley de Dios, por medio de las palabras de Cristo, es el conocimiento de la verdad, es el conocimiento del pecado. Si vos no sabés lo que es el pecado, te invito a leer Éxodo capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos que hablan acerca de lo que a Dios le agrada y a Dios le desagrada. Cuando vos te veas reflejado en esa ley, te vas a dar cuenta si sos esclavo o no, si estás libre o no del pecado. Y cuando te veas reflejado ahí y veas tu situación, vos vas a querer nacer de nuevo, ser libre de esta esclavitud del pecado que solamente nos arrastra a miseria y a dolor en esta vida. Yo puedo hablar con conocimiento de causa, porque sé lo que es estar esclavizado, sé lo que es sentir miedo todas las noches, sé lo que es no encontrarle un sentido a la vida. Sé lo que significa tener deseo de morirse, yo sé lo que significa eso y Dios me ha librado de eso. Dios me ha dado un nuevo corazón, un nuevo propósito, un nuevo sentido a mi vida. Me hizo ver las necesidades de las demás personas y dedicar mi vida a proclamar las buenas nuevas de que hay motivos para ser felices, que hay motivos para trabajar, que hay motivos más trascendentes que los que este mundo nos puede ofrecer. Que nuestro trabajo, que nuestros estudios, que nuestra casa, todas esas cosas son importantes, pero hay algo que va más allá, que trasciende aún la muerte, ¿sí? Porque lo que promete la Biblia, lo que promete la palabra de Dios es que el pecado se va a terminar para siempre y los que murieron en Cristo resucitarán de nuevo para vivir eternamente con el Señor. Hay algo más allá. Esa vocecita, ese ruido, esa espina que está en tu cabeza diciéndote que las cosas no están bien, es la voz de Dios que habla a tu corazón. Es el Espíritu Santo que te está llevando a buscar la píldora roja, que no es la píldora, una píldora de verdad, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo el pecado y nos puede hacer personas libres, luchando por la libertad en este mundo oscuro, llevando la luz del Evangelio. Así que esa es mi invitación. Recordá que te voy a dejar un PDF en la descripción del video con el tema de hoy, con todos los versículos para que los puedas corroborar. Y bueno, si te gustó este video, dale a like, deja acá abajo todos tus comentarios, compartí este video con tus amigos y nos estaremos encontrando en un próximo video.